Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy es 5 de enero de 2022. Hoy te voy a hablar sobre un paper que leí hace poco y que se titula en inglés Interpretable Machine Learning for COVID-19, an Empirical Study on Severity Prediction Task. Lo que sería en español aprendizaje máquina interpretable en el contexto del COVID-19, realización de un estudio empírico para predecir la severidad. Bien, este paper ha sido escrito por diversos investigadores chinos que se reparten entre la ciudad de Exeter y otra ciudad en China, cuyo nombre ahora mismo no me atrevo a pronunciar. Y lo que trata el paper, este paper se escribió aproximadamente, y según comentan, entre marzo y abril de 2020. Es decir, cuando la pandemia comenzó. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Procesaron un dataset que contenía datos sobre pacientes que habían ingresado por COVID en un hospital chino de la ciudad de Zhuhai. No sé si lo he dicho bien, pero da igual. Luego pondré el enlace al paper en la nota del programa y ahí podéis ver, como siempre, todos los detalles. Ya lo sabéis. Entonces, procesaron un dataset que contenía información sobre 92 pacientes y el objetivo que ellos tenían era cuáles son las características más importantes de esos pacientes para ver si van a evolucionar de manera grave o no al haber experimentado esa infección. Porque claro, si te viene un paciente y tú tomas sus datos bioquímicos, por ejemplo, y ya te saltan unos biomarcadores u otros, podrás discernir cuáles van a tener una evolución más o menos grave y entonces los médicos podrán darle un tratamiento adecuado. Si no, todos llegan al mismo tiempo, los médicos al principio no saben. Ahora, bueno, hoy en día estamos en enero de 2022, esto ya se conoce un poco más que hace 2 años, pero entonces se conocía muy poco y este fue uno de los primeros trabajos bastante interesantes que trataban este problema. ¿Cómo puede ayudar el Machine Learning a que los médicos puedan rápidamente establecer un tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes en función de sus indicadores biomédicos? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues los primeros médicos de la pandemia fue por experiencia. Muchos tenían varios años detrás y experimentando, ensayo-error, leyendo papers de la literatura, poniéndose en contacto con otros colegas. Iba a decir rápidamente, pero no fue rápidamente. Fueron adquiriendo un conocimiento que les llevó a derivar una serie de reglas para intentar predecir cómo tratar a esos pacientes. Pero aquí en este estudio, estos investigadores chinos lo que trataron fue intentar hacer este proceso de triaje, pero de manera automática. Entonces, muy brevemente, no me quiero extender, lo que hacen es utilizan un dataset que podéis acceder a él, porque si os descarguéis el paper, hay un enlace a GitHub donde tenéis todos los datos y podéis explorarlos, tratarlos, todo lo que queráis. Entonces, este dataset lo que hacen es dividirlo en dos partes, como siempre. El dataset contiene diversos indicadores bioquímicos para unos 70 pacientes, si no recuerdo mal, y la salida para cada uno de esos pacientes es severidad sí o no. Es una simplificación bastante extrema, pero
como quieren ponérselo fácil a los algoritmos de Machine Learning, pues en principio tratan este problema como un problema de clasificación, para no complicar más las cosas. Luego, obviamente, esto se puede hacer mucho más complejo, pero así decidieron hacerlo estos investigadores. Entonces, bien, dividen ese dataset entre unos 50 pacientes para entrenamiento y unos 10 pacientes para testeo externo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, para ese dataset o ese subdataset de unos 50 pacientes, lo que hacen es que aplican diversos algoritmos de Machine Learning, entre los que tenemos redes neuronales, árboles de decisiones, random forest, y lo que comentan es lo siguiente. Dicen, bueno, siempre tenemos un trade-off entre, o dicho de otra manera, intentar encontrar un equilibrio entre que el algoritmo de Machine Learning sea capaz de realizar bien una clasificación y que al mismo tiempo sea interpretable. Por una parte tenemos los árboles de decisiones, que son de los algoritmos de Machine Learning más interpretables que hay, porque te dan una serie de reglas cuando funcionan, claro, pero otras veces no funcionan demasiado bien a la hora de realizar esas clasificaciones. Y luego, si nos vamos al otro extremo, que también lo utilizan estos investigadores, tenemos las redes neuronales. Las redes neuronales pueden funcionar bastante bien a la hora de clasificar, pero es prácticamente muy complicado entender, o al menos lo era antes, entender internamente cómo están funcionando. Y esto también lo comentaba en un episodio hace poco. Entonces, para ello, una vez han entrenado esos algoritmos, aplican técnicas de Machine Learning interpretable. Que eso también lo he comentado en 2 episodios previos, o dejaré los enlaces en la nota del programa, pero básicamente el Machine Learning interpretable lo que te dice es de todas las características con las que se ha entrenado el sistema de Machine Learning, cuáles son las más relevantes y que hacen que el modelo, el algoritmo de Machine Learning tome una decisión u otra a la hora de clasificar un nuevo paciente como predicción de severidad o no predicción de severidad. Utilizan diversas técnicas de Machine Learning interpretable, y entre ellas las voy a nombrar simplemente. Otro día, en otros episodios, las comentaré más en detalle, pero entre esas técnicas tenemos Partial Dependence Plot, que sería gráfico de dependencia parcial. Luego también tenemos Individual Conditional Expectation. Es bastante similar a la técnica anterior, tampoco la voy a comentar hoy. Luego tenemos también efectos locales acumulados. Luego también tenemos importancia de la permutación de la característica. Y esta sí que la voy a comentar muy brevemente, porque esta creo que es relativamente fácil de entender. Consiste en lo siguiente. Cuando se ha entrenado ese modelo de Machine Learning, y ese modelo de Machine Learning funciona relativamente bien, es capaz de hacer bien esa clasificación, lo que se hace es, se coge una característica del modelo, del dataset. Imagínate que coges, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el número, me lo estoy inventando, el número o la presencia de inflamación o no. Entonces se quita esa característica y se vuelve a entrenar el modelo de Machine Learning. Si el modelo de Machine Learning, al haber quitado esa característica, sigue funcionando igual de bien o casi igual de bien, eso nos querrá decir que esa característica no era importante a la hora de clasificar, y por tanto esa no sería relevante. Pero en caso de que hubiera descendido muchísimo la capacidad de clasificación de nuestro algoritmo de Machine Learning, la conclusión rápida sería que esa característica sí que es importante. Y por tanto, esa sería una de las razones, la presencia de esa característica, por la cual el método de Machine Learning clasifica los pacientes con severidad grave o no. Luego, más métodos que tenemos aquí de Machine Learning interpretable, tenemos LIME, que se definiría como Local Interpretable Model Agnostic Explanations, y Shapley. Estos 2 métodos son bastante complejos. Otro día dedicaremos otro episodio para explicarlos.
Machine Learning interpretable, vamos a explicarlo, explicación. Bueno, también conviene decir, bromas aparte, que muchas veces se juntan los términos interpretable con explicable. Hay unos sutiles matices ahí que convendría explicar, pero de momento vamos a utilizarlo de manera indiferente. Explicable e interpretable. Bueno, los métodos Lime y Shapley son capaces de no solo informar de las características más relevantes que influyen a la hora de clasificar en el modelo, sino que también nos pueden decir de alguna manera la fuerza o la importancia o la magnitud, porque algunas variables, habiendo dos variables que influyen en la clasificación, una podemos imaginar que es 10 veces más influyente que la otra. Y ese grado de influencia también nos lo puede decir el método y además nos puede decir el signo, si influye de manera positiva o de manera negativa. Entonces, bueno, con todos estos métodos de interpretabilidad, fijaos que hemos comentado 5 métodos, pues los aplican a las diversas clasificaciones que han hecho esos métodos. Y esto es bastante interesante porque intentan hacer una aproximación de consenso. ¿Qué quiere decir? Que primero utilizan varios métodos de Machine Learning al mismo tiempo y luego además para cada uno de ellos utilizan diversas técnicas de interpretabilidad. ¿Para qué? Para ver luego al final si entre ellas, tanto entre los diferentes modelos de Machine Learning y tanto entre las diferentes técnicas de interpretabilidad, todas ellas se ponen de acuerdo en algo. Claro, si se ponen de acuerdo en algunas cosas, podríamos concluir de manera rotunda que esas son las variables responsables para explicar la severidad. Entonces, lo que concluyen al aplicar la técnica de consenso es que hay 4 características importantes, muy importantes, que su presencia nos va a indicar severidad en la evolución del paciente. Y esas son el péptido N-terminal natriurético, esa es una de ellas. Otra es la proteína C reactiva. Otra es la deshidrogenasa láctica. Y otra es el linfocito LYM en inglés. Entonces, ellos concluyen que todos los pacientes que han evolucionado de manera severa, que han terminado bastante mal, tenían esos indicadores altos cuando han entrado al hospital. Entonces de aquí pueden concluir, pueden decir que los médicos tienen que estar atentos para que cuando un paciente ingrese y al realizarle ese análisis rápido obtenga estas características, pues le deben dar mayor prioridad a estos pacientes que a los que no las tengan. Esto es una regla muy muy útil y que al principio pues no se conocía. Y por tanto, esa es, como comentamos, la principal aplicación práctica de todas estas metodologías. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante. El paper contiene todos los detalles en los cuales no me quiero extender para que el episodio no se haga demasiado largo, pero os invito a leerlo. Y que veáis que estas metodologías pueden ayudar muchísimo en el tema también de la medicina personalizada, cuando nos referimos a temas relacionados con la bioinformática, pero también a muchísimos otros, como veréis en próximos episodios. Chao. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras, siempre viene bien.
Muchas gracias. Hasta luego.